Hola niños y niñas de octavo año básico, soy el profesor Guillermo González, profesor de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de octavo básico, y el siguiente video tiene como motivo repasar la guía de aprendizaje que se les envió. Unidad 1, los inicios de la modernidad, humanismo, reforma y el choque de dos mundos. ¿Qué nos dice esta guía que yo les entregué? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto anteriormente. ¿A dónde apuntan los orígenes de la Reforma Protestante? Para hacerlo más simple, como la Iglesia Católica, que fue una institución muy grande en su época y casi la única religión de Occidente, se logra separar y hoy día permite que existan muchas más religiones cristianas que se separaron del catolicismo. Hablamos de evangélicos, para que usted me pueda entender. Como esas religiones que también hablan de Dios y hablan de Cristo no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, pero alguna vez nació de ahí la Iglesia Evangélica Protestante, porque protestaba de la forma que llevaba la Iglesia Católica su vida y cómo llevaba la palabra de Dios adelante. La Reforma Protestante, vamos a hacer un repasito, es simplemente es un movimiento cristiano religioso surgido en Alemania en el siglo XVI. La cabeza inicial y pensante de este movimiento fue el fraile y teólogo que estudia las escrituras católico agustino Martín Lutero. Martín Lutero era católico, no le gustó lo que pasaba en la iglesia y ¿qué es lo que él dice? Protesta contra esto, que se han desviado del camino de Dios, y él forma un movimiento protestante. De las enseñanzas y posterior doctrina de Martín Lutero se da origen al cisma de la Iglesia Católica. ¿Qué es un cisma? Quiere decir que es una separación ideológica de los miembros de una comunidad. Todos juntos formaban esta comunidad llamada Iglesia Católica. Pero este cisma es la separación porque hay parte de ese cuerpo que no está de acuerdo con lo que hacen los demás. Finalmente, esto da origen al nacimiento de nuevas iglesias y organizaciones bajo el alero del protestantismo. Palabra que me complica un poco. ¿Qué crítica se le hacía a la Iglesia Católica en ese tiempo? Estamos hablando del siglo XVI, hace muchos años atrás. Se criticaba el lujo y la riqueza, en el que estaban viviendo sus miembros, a diferencia del resto de la población que casi moría de hambre. Como la gente en la iglesia, el papa, sus obispos, vivían en un entorno de riqueza, siendo que había gente que se estaba muriendo de hambre, y Jesús, que es quien llevaba la creencia firme de estas personas, hablaba de trabajar con el prójimo, de ayudarlo y también de proteger al pobre. Como esta gente que hablaba de Jesús y hablaba de Dios, entonces vivía en el lujo y en la riqueza, eso se preguntaba Martín Lutero. La corrupción, una palabra muy fuerte en esa época, era otra de las causas, ya que la iglesia estaba vendiendo sus cargos eclesiásticos para tener más poder económico. Se lo explico simple. Si usted quería ser obispo de la iglesia católica, que es un cargo muy importante, usted lo podía comprar. Podía ir y decir, quiero ser obispo. O podía tener algún poder, podía ser algún príncipe de algún territorio y decir, no, yo quiero ser obispo. Hoy día para ser obispo es muy distinto. Hoy día te tiene que seguir una carrera y puede llegar a obispo, pero no necesita comprar ese cargo. En esa época se compraban. Los papas y funcionarios de la iglesia solo se preocupaban de asuntos políticos que los beneficiaran y no estaban actuando como verdaderos guías espirituales. Muchos que profesan iglesia, la religión católica quizás aquí saben que quienes representan esos guías espirituales son los sacerdotes, ¿cierto? Los papas, los funcionarios de la iglesia, los sacerdotes no estaban tan preocupados de llevar la palabra de Dios y de la gente, estaban más preocupados de comprar sus cargos, de vivir el lujo, se estaban alejando de eso. Ruptura o división del cristianismo, especialmente de la Iglesia Católica, producida en la primera mitad del siglo XVI. Aquí hay una gran ruptura. Y es tan importante, chiquillos, esto, entenderlo y saberlo, porque usted sepa el origen de las religiones que usted hoy día ve. En muchos lugares donde usted vive hay templos evangélicos. Y usted ve a veces que hablan de Dios, y la Iglesia Católica también. Pero son distintos, pero una nace de la otra. Podemos ver cómo vestían y cómo vivían en esa época lo que eran las cúpulas eclesiásticas de la Iglesia Católica. Eclesiástico tiene que ver con la Iglesia, ¿ya? El Papa parecía, si usted se fija en la vestimenta, más que un guía espiritual, parecía un rey.
Eso es lo que ellos criticaban. Había mucho oro, había muchos gastos y se estaba desviando de lo que Dios quería para el ser humano, que es amor y fraternidad entre todos los prójimos. Se criticaba en esta época la simonía. ¿Qué es la simonía? Es la venta de servicios o cargos religiosos, como le dije delante. Las indulgencias, los diezmos, derechos parroquiales, pagos por bautizos, matrimonios, servicios fúnebres. Hasta el día de hoy creo que se pagan algunos servicios de estos, como por ejemplo el matrimonio, el bautizo en la iglesia. En esa época decían, ¿por qué tenemos que pagar nosotros? ¿Por qué tenemos que ir a pagar si me caso? ¿Por qué tengo que pagar? Me piden plata si me bautizo, me piden plata si se muere un pariente. Eso también criticaban. Nepotismo. El nepotismo es entregar cargos a parientes. Por ejemplo, había un obispo que tenía un cargo y quería meter a su sobrino y a su hermano en otros cargos. ¿Y qué hacía? Llegaba y los llevaba a trabajar sin consultarle a nadie y los cargos se entregaban a parientes. Eso es el nepotismo. Las indulgencias, esto es lo más importante. ¿Qué es una indulgencia? Pago o aporte de los fieles a la iglesia para recibir de esta perdón parcial o total de los pecados. Pago o aporte de los fieles a la iglesia para recibir de esta perdón parcial o total de los pecados. ¿Qué se hacía en esta época? Como vemos en la ilustración, hay un sacerdote, hay una persona que de seguro está pagando por el perdón de sus pecados. Tú llevabas tus monedas y te entregaban un papel que te decía que tus pecados estaban perdonados. Depende del pecado, si era muy grande, no, perdonaban parcialmente, es decir, una parte, y te daban una penitencia. Y te perdonaban. Tenías que pagar para que te perdonaran los pecados. Y eso comenzó a molestar a la gente porque se cobraba por algo que se supone Dios lo hace con amor, no con dinero. Pero sus representantes lo hacían, no Dios mismo. La doctrina de Lutero, el luteranismo, rompe con la iglesia y establece una nueva doctrina donde la única fuente es la verdad de la Biblia. Si usted se fija en la iglesia evangélica y si se fija en la iglesia católica, hay el libro sagrado es la Biblia, ¿cierto? Entonces ellos dicen, ya miren, saben que la verdad está en la Biblia, no están los sacerdotes que nos venden la indulgencia y que nos perdonan los pecados, no está en ir a comprar el bautismo, no está ahí, está en la Biblia. Nosotros leemos la Biblia y ahí está la fuente de salvación. Rechaza el sacerdocio, es decir, ¿por qué solo hombres no van en sacerdocio y tienen que ser célibes? Es decir, no tienen una vida sexual. Aceptan solo el bautismo y la Eucaristía. Es los únicos sacramentos que ellos aceptan. ¿Ya? Bautizarse e ir a misa. La reforma o contrarreforma de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, nos quieren separar. Ellos hablan de reforma y nosotros les vamos a ir con la contrarreforma, es decir, le vamos a ir a refutar lo que ellos nos dicen. ¿Ya? La contrarreforma de la Iglesia Católica fue una respuesta a la reforma protestante que se expandía por Europa y debilitaba a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba asustada porque estaba diciendo, los protestantes están creciendo y ya nadie va a querer venir o pertenecer a la Iglesia Católica. Y eso significaba que iban a perder dinero, iban a perder poder, ¿cierto? En 1545 el Papa Paulo III convocó el Concilio de Trento, un concilio donde llamó a la reconciliación de protestantes y católicos. Estaba viendo que los protestantes estaban creciendo demasiado y los llamó a una reconciliación y convoca al Concilio de Trento. El Concilio de Trento, ¿en qué se basa? Solo algunas partes, las más consideré yo importantes. Este concilio que buscaba conciliar, de ahí viene la palabra conciliar, reconciliación, cuando alguien pelea con otro y se reconcilian. Es un concilio ecuménico convocado por la Iglesia Católica que entre 1545 y 1563. Muchos años, esto duró muchos años. Imagínense lo fuerte que fue en esa época. Nosotros no logramos dimensionar lo que es separar una iglesia tan grande. Se realizó como respuesta a la reforma y expansión protestante por Europa, pero también para llegar a acuerdos y que a través de medios efectivos se lograra restaurar la religión, el dogma y la unidad entre corrientes religiosas cristianas. Cuando hablo de religiones cristianas, son las que creen en Dios. Por eso usted hoy día va a ver muchas iglesias que creen en Dios, pero todas se unifican porque son cristianas, creen en un Cristo. Si bien el concilio no logró reunificar la cristiandad, el concilio de Trento provocó en la Iglesia Católica una profunda catarsis. ¿Qué significa? Se remecieron, dijeron, no lo estamos haciendo bien, esto no lo estamos haciendo bien. Por algo, estos protestantes, personas, se separan de nosotros y nos dicen que nosotros no lo estamos haciendo bien y ellos quieren
que esto funcione. Por eso se separan. Se confirmó la supremacía del Papa. De esa época se dice que quien lleva la rienda de la Iglesia Católica es el Papa. Hasta el día de hoy existe el Papa, usted lo puede ver. Obligación de los obispos de residir en su diócesis y se le prohibió acumular bienes. Es decir, los obispos ya no vivían con el Papa, se tenían que ir a vivir a un lugar donde ellos vivían o profesaban la religión hacia los demás. Se le prohibió acumular bienes, es decir, no podían tener dinero. ¿Cómo se le ocurre si son sacerdotes? Jesús era pobre. Dios nos dice que en la pobreza está la humildad y el perdón de los pecados. Se establecieron seminarios para preparar sacerdotes, es decir, ya no se compraban los cargos, sino que tú tenías que estudiar para ser sacerdote. Eso se da hasta el día de hoy. Las personas que quieren ser sacerdotes van a los seminarios. Se ratifica que las buenas obras son el camino a la salvación, es decir, si yo me porto bien, si yo trabajo bien, si yo trabajo por mí, por el prójimo y lo respeto, voy a salvar mi vida, ¿cierto? Cuando muera. La reafirmación de los sacramentos y la confirmación. Los sacramentos de la Iglesia Católica, si usted es católico, conoce los sacramentos, ¿cierto? Y la confirmación. Hoy día, hasta el día de hoy, se hace la confirmación en muchos lugares. ¿Qué significa la confirmación? Es confirmar que usted cree en Dios, es confirmar que usted sigue a la Iglesia Católica y que le tiene una fidelidad. Entre los 14 a 15, 16 años, por ahí se hace la confirmación. Muchos de ustedes a lo mejor lo hacen y no sabían por qué. Viene de esta época. Es reafirmar y decir, sí, yo creo en la Iglesia Católica y creo en Dios. Se convoca a concilios, se mantuvo el culto a los santos. Los protestantes, por eso usted en la Iglesia Evangélica hoy día no va a haber ni cruces ni santos dentro, porque en esa época ya se dice que no hay que adorar imágenes. Por eso usted cuando vaya a la Iglesia Evangélica no va a encontrar ni santos, ni imágenes, ni cruces, nada. Se confirmó el celibato. ¿Qué significa? Ya, los curas no tienen que andar metidos con mujeres como lo hacían en esa época. Tienen que ser célibes, es decir, no tener una vida sexual. Se acepta el purgatorio. El purgatorio es un paso medio al infierno o al paraíso, decían en esa época.